6 de la mañana, 59 minutos, desde el estudio principal de Televicentro. Abrazo grande en este Viernes Santo, Ali y mi querida Denita, ¿cómo estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en el Comercio TV con mucha información en este día. Día en el cual pues hay un feriado pues justamente de Semana Santa. El teletrabajo en muchas empresas se ha suspendido y nosotros vamos a contarle todo lo sucedido en las últimas horas por los acontecimientos de la emergencia mundial que se está viviendo. Así es, tenemos mucha información también del ámbito nacional y también internacional para que usted se mantenga bien informado en este día viernes. Así que le enviamos un abrazo grande, pues. 6 de la mañana, 59 minutos, desde el estudio principal de Televicentro. Abrazo grande en este Viernes Santo, Ali y mi querida Denita, ¿cómo estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en el Comercio TV con mucha información en este día. Día en el cual pues hay un feriado pues justamente de Semana Santa. El teletrabajo en muchas empresas se ha suspendido y nosotros vamos a contarle todo lo sucedido en las últimas horas por los acontecimientos de la emergencia mundial que se está viviendo. Así es, tenemos mucha información también del ámbito nacional y también internacional para que usted se mantenga bien informado en este día viernes. Así que le enviamos un abrazo grande, pues. 6 de la mañana, 59 minutos, desde el estudio principal de Televicentro. Abrazo grande en este Viernes Santo, Ali y mi querida Denita, ¿cómo estamos? Robert, Dianita, amigos televidentes, muy buenos días. Qué gusto estar con ustedes en el Comercio TV con mucha información en este día. Día en el cual pues hay un feriado pues justamente de Semana Santa. El teletrabajo en muchas empresas se ha suspendido y nosotros vamos a contarle todo lo sucedido en las últimas horas por los acontecimientos de la emergencia mundial que se está viviendo. Así es, tenemos mucha información también del ámbito nacional y también internacional para que usted se mantenga bien informado en este día viernes. Así que le enviamos un abrazo grande, pues. El municipio de Orellana anunció que se suspendió la captación de agua desde el río Coca debido a la contaminación que sufrió por el derrame de crudo. Las autoridades comunicaron que se habilitará la captación del río Payamino que construyó Petroecuador luego de un derrame similar. La mancha del petróleo derramado por la rotura, por el deslizamiento del terreno que provocó un socavón de 3 tuberías que transportan el crudo desde la Amazonía a Esmeraldas y Quito, que se vertió en las últimas horas en el río Coca, llegó al Napo. Ya pasó por el Coca, capital de Orellana, cuyos habitantes consumen el agua, por lo que el municipio decidió de inmediato suspender la captación. La contaminación del río es bastante grave, que no podemos nosotros, con decirle, bombear del río Coca. Luego de una contingencia parecida, sucedida en 2014, se estableció un acueducto secundario que capta las aguas del río Payamino, que fue construida por Petroecuador, por lo que no se afectará la distribución de agua a sus usuarios. La captación que Petroecuador la instaló son dos tuberías para impulsar la misma cantidad de agua que estamos trabajando del río Coca y dar a la ciudad. Para nuevamente usar el agua del Coca, primero se deberá hacer los análisis exhaustivos de las condiciones que presentan, lo que se estima demoraría de 2 a 3 meses más. Y estar seguro, de acuerdo a los análisis físicos, químicos y bacteriológicos, que no está contaminado el río. Mientras no tengamos esos análisis, no podemos captar del río Coca. No se ha precisado la cantidad de crudo que se derramó, pero por lo visto en los ríos contaminados y sus riberas, se estima que son centenares de barriles, informó Anabel Belín. Luis Calero, experto petrolero, propone que con el fin de garantizar la demanda interna del hidrocarburo, se suspenda la entrega de crudo a China por concepto de preventa. Esto tras los daños registrados en el SOTE y poliducto Xuxufín de Quito. Veamos. La crisis económica que atraviesa el país se vio aún más afectada por la emergencia sanitaria, a lo que hoy se suma la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del poliducto Xuxufín de Quito, manejados por el gobierno nacional. Desastre natural que se registró entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Luis Calero, experto en temas petroleros, tiene la seguridad que en poco tiempo se repararán los daños. De lo contrario, estaremos en apuros. Si bien
la demanda de derivados del petróleo está deprimida drásticamente por el problema sanitario, las restricciones de movilidad, de circulación. No es menos cierto que en un par de semanas posiblemente ello comience a regularizarse y la demanda comience nuevamente a elevarse. El régimen se ha puesto como plazo de 2 a 3 semanas para reparar el SOTI poliducto. Calero sugiere que por el momento no se cumpla con China, con los contratos de preventa de crudo, porque inminente sería la paralización de la producción petrolera por la falta de espacio para el almacenamiento en la cabecera de estos dos ductos grandes, que es solo de 3 millones de barriles. Pudieran invocar fuerza mayor, que está previsto en una de las cláusulas de los respectivos contratos, tanto de los contratos comerciales de venta, de exportación de crudo, como de los contratos financieros, de los que tienen que ver con los créditos atados a la entrega de petróleo, a la venta de petróleo. Y yo digo que hay que tomar como prioridad el consumo interno. Sin embargo, Petroecuador ha comunicado que se construirá una variante de las tuberías para retomar el transporte de hidrocarburos. Aquí, adicionalmente, sufrió daños el oleoducto de crudos pesados OCP, que es operado de forma privada, con una capacidad de transportar 450.000 barriles al día. La primera acción anunciada por OCP es dotar de agua a las comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburos, cuyos pobladores captan el líquido para su consumo, de los ríos Coca y Napo. Como compañía vamos a garantizar la dotación de agua potable y agua envasada al Coca y también a las poblaciones que están cercanas y en los afluentes al río. Informó Héctor Romero. Y en Ventanas, provincia de Los Ríos, la policía detuvo a un hombre por haber herido a un ciudadano minutos antes del toque de queda. Además, el implicado disparó contra un uniformado. Afortunadamente, no causó ningún daño. Faltaban pocos minutos para el inicio del toque de queda cuando se produjo una balacera en el cantón Ventanas. 2 sujetos a bordo de una moto hirieron a un ciudadano por causas que aún son investigadas. La policía inició la persecución capturando a uno de los sospechosos, que al sentirse acorralado disparó contra uno de los uniformados. En base a lo que establece la reforma al COIP, en donde manifiesta que el personal policial, sea en el cumplimiento de sus funciones, tiene que repeler cualquier agresión que puede ser víctima de ellos, procede a hacer uso del arma de fuego y procede a herir a uno de estos individuos a la altura de la ingle de la pierna derecha. En este cantón, un policía perdió 2 dedos de una de sus manos días atrás, intentando detener a un joven que infringió el toque de queda. Remueven con la puerta el dedo medio y anular y al parecer le produce una herida en la punta de los 2 dedos. El actual detenido fue llevado con custodia hasta el hospital del cantón Quevedo. Luego de la audiencia le dictaminaron prisión preventiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. En este punto vamos a dar la bienvenida al señor Iván Ontaneda, el ministro de la Producción. Le mandamos un abrazo grande, señor ministro. Buenos días desde el estudio central de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Gracias por atendernos. Vamos a conversar un ratito en este día Viernes Santo sobre justamente varias inquietudes que se tienen por parte de la ciudadanía. Señor ministro, la suspensión de pagos de hipotecas, moratoria de impuestos, reducción de tasas de intereses son algunos de los estímulos que han planteado algunos países, sobre todo que están siendo, igual que el nuestro, atacados por este COVID-19. ¿Cómo estamos acá frente a esto? Buenos días, Roberto. Un saludo para ustedes, un saludo para todo el Ecuador. El coronavirus ha causado una pandemia no solamente en el lado sanitario, en el lado de la salud. La pandemia que tenemos a nivel mundial en el lado de producción, en el lado financiero, es terrible. Y el Ecuador no es una excepción en ese sentido. Sin embargo, hemos tratado de armar la estrategia adecuada para que los impactos que los sectores productivos a nivel general en el Ecuador sean lo menor posible. Nuestra idea es defender las plazas de empleo a cualquier costo. Y en ese sentido ya se han hecho algunos anuncios importantes de parte del gobierno nacional, pausando ciertos impuestos
deteniendo ciertos cobros, ayudando a los sectores productivos, principalmente a los micro, a los pequeños, a sectores estratégicos del país que necesitan ahora más que nunca oxígeno, que necesitan hoy más que nunca apuntalarlos para poder enfrentar esta compleja y difícil situación económica y financiera que estamos atravesando. Señor ministro, ¿cuáles son los sectores más golpeados? A 3 semanas de implementar las medidas, el Ecuador, tenemos ya industrias que están realmente muy golpeadas, hay pérdidas sobre sobre los $1.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Mire, las pérdidas creo que sobrepasan, estoy seguro, los 4.500 millones de dólares. Esa es la magnitud de esta catástrofe que estamos enfrentando. Los sectores más afectados, entre otros, son los sectores industriales, el sector turístico, los pequeños comercios, la gran industria. En fin, realmente es una paralización terrible del aparato productivo. El 70% de los comercios, el 70% de la producción del Ecuador se encuentra totalmente paralizada. Y ese 30% se encuentra operando con muchísima dificultad. Se encuentra operando a media llave. Ese 30% es el que en este momento sobre sus hombros lleva la economía del país. Para esos sectores, para esas empresas, para esos trabajadores que están dando todo su esfuerzo para que nosotros, los ecuatorianos, podamos tener los alimentos, podamos garantizar el abasto y el suministro de la alimentación, de los suministros médicos. Mis saludos, mis respetos. Y para esas cadenas de exportación que no han permitido que el Ecuador pare, que no han permitido que el Ecuador se detenga, que sería una catástrofe, una paralización desde el sector productivo. Yendo a eso mismo, señor ministro, las empresas, ¿qué tiempo, en el tiempo establecido de esta catástrofe, como usted mismo lo está diciendo, que estamos viviendo, qué tiempo tienen para vivir? ¿Cuánto más podrán resistir en estos días para no quedar ya en default o quedar en quiebra? Mire, es compleja la pregunta que usted me hace. Reconocer que los sectores están bastante afectados, pero esto es una situación que no solamente atañe a los sectores productivos, a los pequeños negocios, sino también al gobierno nacional. Es una crisis que está afectando, insisto, al mundo entero, ha rebasado, ha sobrepasado las expectativas de todos los países, incluso aquellos países que tienen un músculo financiero, una capacidad de reacción mucho más importante que el Ecuador. Usted puede ver Estados Unidos, puede ver Europa, Francia, Italia, España, países que tienen una consolidación fiscal mucho más importante que la que tiene el Ecuador. No nos vayamos tan lejos. Perú y Colombia han hecho anuncios importantes de inyecciones al aparato productivo para poder apalancar esta compleja situación. Nosotros desde el gobierno nacional, insisto, hemos hecho esfuerzos difíciles, pero necesarios en este momento, primero, para garantizar la salud, para garantizar los recursos, la vida y proteger la vida de los ecuatorianos. ¿Nos podría contar, señor ministro, cuáles son esos esfuerzos que se ha hecho? Un detalle pequeño para que los ciudadanos se les refresque un poco la memoria de esto. Sí, por favor. Mire, desde el lado productivo se han hecho anuncios, como le decía a usted, de una pausa de impuesto a la renta, de pago de impuesto del IVA y de todas las obligaciones tributarias que han hecho pausas hasta 90 días e incluso se pueden acoger hasta prórrogas de hasta 6 meses sin pagar intereses. ¿Quiénes son los beneficiados? Todos los sectores del Ecuador, todos los sectores que facturen hasta $300.000. Dentro de este rubro se encuentran esos pequeños negocios de los que usted hablaba, esos pequeños negocios que hoy no pueden abrir, que hoy no pueden comercializar, que hoy no pueden producir. Y esto en efecto cascada, sin producir, sin comercializar, no se pueden pagar impuestos, no se pueden pagar salarios, no se puede pagar nóminas. Entonces, en ese sentido, hicimos esos anuncios importantes. Adicionalmente a eso, la banca pública, la banca privada, también hemos hecho anuncios paralizando y deteniendo los cobros de aquellos créditos para la gente de a pie, para la gente pequeña, para estos sectores que necesitan ahora ese oxígeno financiero. El problema del sector financiero, el problema del sector productivo es la liquidez.
Entonces, en efecto cascada, insisto, tenemos un problema de liquidez en el país. Y en ese sentido se han ido analizando caso a caso, se han abierto nuevas líneas de crédito para pagar las nóminas, se han hecho pequeños líneas de crédito desde la banca pública para atender a los negocios, para atender a los sectores productivos, a la micro, a la pequeña y a la gran empresa. Señor ministro, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cómo accede el ciudadano, el empresario, a estos créditos que está otorgando el gobierno? ¿De qué manera tiene que hacerlo? Mire, tenemos los créditos abiertos desde el banco, desde el Ban Ecuador, tenemos de CFN, que están enteramente operativas, nuestras oficinas expeditas para entregar ese oxígeno monetario que hoy requieren las empresas. Se tienen que cumplir requisitos mínimos para poder acceder de manera inmediata a estos recursos. Los sectores como la agricultura y la ganadería, señor ministro, que son básicos en esta también están siendo atendidos. Obviamente están dentro de los sectores prioritarios, están atendidos en esta pausa de impuestos, en esta pausa de obligaciones. Hemos emitido decretos de parte del Ministerio de Trabajo para poder defender los trabajos. Esto es fundamental, poderlo entender. Reconozco a todas esas micro, pequeñas y grandes empresas que con muchísimo esfuerzo, a pesar de la paralización, lograron pagar la quincena del fin de mes. Y ahora están haciendo esfuerzos para cubrir la quincena del 15 de abril. Y en ese sentido estamos articulando, estamos arrimando el hombro. No solamente el gobierno, están arrimando el hombro las empresas, están arrimando el hombro los empleados de esas empresas. En este momento debemos ser empáticos, debemos entender las situaciones que está atravesando el país. Las grandes empresas de industria grande del Ecuador ya está apoyando la gran industria, se ha puesto también, como todos los ecuatorianos, en el hombro, en la espalda para salir adelante. Es por ello que han lanzado esto que se llama Tienda Cerca, Tienda Segura. ¿Podría darnos una explicación directa, señor ministro, cómo está esta cadena de abastecimiento? Yo creo que la solidaridad, los ecuatorianos hemos sacado todas esas buenas sentimientos que tiene el país. Hemos recibido ayuda de la gran, de la mediana, de la pequeña empresa, de los artesanos, a favor de miles de millones de ecuatorianos. Hoy existen 3 millones de ecuatorianos, y esto es importante conocerlo, a nivel nacional, que trabajan del día a día. Y esos 3 millones de ecuatorianos necesitan quedarse en casa. Pero esos ecuatorianos necesitan comer. Pero esos ecuatorianos necesitan alimentos, necesitan medicina. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional hemos hecho esfuerzos, hemos hecho anuncios para crear bonos compensatorios que lleguen a estos grupos vulnerables. Y ahí hacia allá están enfocados los recursos, parte de los recursos que estamos poniendo en este momento: salud, la parte social y la parte productiva. Y es parte fundamental garantizar el abastecimiento de las tiendas, de los mercados, de los supermercados. Ha sido complejo, Roberto. ¿Por qué ha sido complejo? Porque se ha paralizado el tránsito en las provincias, se han cerrado ciudades, el país está trabajando de una manera poco ortodoxa en este momento. Se han creado corredores logísticos para facilitar justamente ese tránsito de costa, sierra y oriente, para que los productos puedan salir, para que los agricultores tengan la oportunidad de vender sus productos. Porque en este momento necesitamos garantizar, como usted lo comentaba, la parte alimenticia, de abastecimiento de estos mercados. Y en ese sentido detectamos que las tiendas de barrio, que hoy son los héroes que están apalancando parte del aparato productivo, atendiendo a los vecinos de barrio, con alimentos, con insumos. Y en ese sentido detectamos que había una merma en la atención de las tiendas de barrio. ¿Pero cómo funciona esto? Fue que de manera conjunta el gobierno nacional con las empresas privadas, empresas importantes, empresas grandes que tienen infraestructuras de llegar a más de 130,000 tiendas de barrio, se creó esta estrategia, se creó este programa para llegar de manera expedita y directa
con artículos de primera necesidad, abastecer a las tiendas del barrio. Hemos creado una plataforma electrónica para que el tendero pueda matricularse, para que el tendero pueda acceder a este servicio y, lo más importante, para que el tendero pueda atender a sus vecinos de manera oportuna, con precios adecuados y con productos adecuados, y siempre cuidando y protegiendo los protocolos de bioseguridad. Sin duda estamos viviendo una emergencia grande, ministro, y la producción tiene que continuar. Esta es una pregunta complicada hacerla, pero necesaria en este punto. Pasada la crisis, que no sabemos cuándo va a pasar, ¿ya tenemos un plan para reactivar la producción? Tenemos un plan, estamos con el señor presidente armando una propuesta de ley que irá a la Asamblea en los próximos días. Se necesitan hacer cambios estructurales. Los países, el mundo entero, debemos entender esta nueva dinámica. En este momento es obligación y responsabilidad de un país atender de manera responsable, tener las leyes adecuadas. Actualmente la realidad sobrepasó la legalidad. Eso es el escenario que estamos enfrentando en este momento. Entendiéndolo bien. En ese sentido estamos preparando este proyecto de ley que cubre muchas aristas, especialmente para apuntalar y para poder ayudar de manera estructural a todos estos sectores, a todos estos negocios que hoy se encuentran en terapia intensiva. Ministro, perdón que lo interrumpa. Entonces, para clarificar un poco lo que nos dice, ¿se viene una reforma laboral? ¿Es necesaria una reforma laboral y también una reforma financiera? Mire, yo creo que se necesita una reforma estructural que abarca la parte laboral, que abarca la parte financiera, que garantice los recursos para atender la emergencia, enfocada en tres aspectos: la parte de salud, la parte social y la parte productiva. ¿Cómo estamos en el rescate de las clases sociales, señor ministro? Lamentablemente usted ha dado todo el panorama, hay una crisis, hay un default, estamos viendo lo que sucede no solamente en Cascada, pero si bien es cierto, los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional es en el rescate a los más necesitados, a la gente que sus ingresos son sumamente bajos, pero también la clase media, esta clase media que ya lleva 25 días en casa, está siendo ya golpeada porque los ingresos no llegan. ¿Cuáles son las estructuras, las reuniones que han tenido con el ministro de Finanzas? ¿Qué plantean hacer para que no lleguemos a un punto en el cual la gente comienza a tener desesperación? Mire, como le dije, hemos empezado de menos a más, enfocándonos primeramente en esas clases vulnerables, en esos 3 millones de ecuatorianos que trabajan día a día para llevar la comida a sus hogares. Existen otro grupo de ecuatorianos que hoy tienen trabajo, que lamentablemente esas empresas donde trabajan esos ecuatorianos están cerradas y están con muchísimos problemas para poder sostener esas fuentes de empleo. Entonces, logramos ubicar los recursos necesarios para atender esa clase necesitada de manera prioritaria. Sin embargo, estamos atendiendo a esas empresas, a esos sectores que generan esas fuentes de empleo, donde están muchísimos otros ecuatorianos para poder defender esas plazas de empleo. Sin embargo, para el ecuatoriano normal, para el pueblo común, le tengo que decir de que se han creado espacios de crédito, se han pausado pagos, están refinanciando deudas, se están reestructurando las obligaciones de muchos sectores y de muchos ecuatorianos. Y debo reconocer que la banca privada ha tenido una apertura importante y yo creo que en los días subsiguientes se seguirán haciendo anuncios para poder entender y atender las múltiples necesidades que tienen todos los sectores. Le voy a hacer una pregunta complicada, ministro, ya para terminar. Ustedes deben saber esto. ¿Qué tiempo más tendremos que estar en esta crisis? ¿Hay una fecha? ¿Hasta cuándo puede soportar? Pues estamos hablando de que se habla de que las empresas tienen probabilidades hasta 70 días de soportar esto sin ingresos. ¿El Estado cuánto tiempo más podrá soportar sin el trabajo? Es muy complejo la pregunta, responderla, por eso es importante enfocarnos en la parte de salud. Importante aplanar la curva de contagios. Si nosotros logramos aplanar esa curva
y aplanar esa curva es una responsabilidad no solo del gobierno, es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad del país. Seguir los protocolos, seguir las indicaciones, seguir las instrucciones que desesperadamente estamos imponiendo, pero es importante la disciplina de los ecuatorianos. Usted se da cuenta que el coronavirus, cómo afecta a la parte productiva, cómo están cerrados los negocios, cómo muchos ecuatorianos están preocupados si tendrán o no tendrán trabajo en 15 días. Por esos ecuatorianos, por todas esas personas, le pido al país, le pido a los ecuatorianos seguir las reglas que estamos diciendo desde el COE Nacional, esos protocolos de seguridad, quedarse en casa, cuidarnos entre los ecuatorianos. Caso contrario será muy complicado y el tiempo de regreso a las actividades productivas, a la normalidad, que no volveremos a tener una normalidad en el corto plazo, pero que necesitamos reinsertarnos, obviamente, a la parte productiva y comercial del país. El Ecuador lo necesita, los ecuatorianos lo necesitamos, pero estamos priorizando hoy la salud. Estamos preparando protocolos de regreso a la producción, protocolos de regreso al comercio, pero todo esto se hará de manera más expedita y de mejor forma siempre y cuando todo el país colaboremos en esa dirección y en ese sentido. Ministro, quiero mandarle un abrazo grande. ¿La familia bien, ministro? ¿Usted cómo está? Trabajar en estas condiciones no debe ser fácil. ¿Su salud está bien? ¿Cómo está la vida en general, ministro? Mire, gracias. Gracias por preguntar. Muchos ecuatorianos, y especialmente en Guayaquil, tenemos muchas situaciones que enfrentar. Todos tenemos amigos, parientes, cercanos que están sufriendo. El sufrimiento en el Ecuador ha sido importante. Ha sido durísimo enfrentar esta situación. Sin embargo, lo estamos haciendo, insisto, recibiendo ayuda del gobierno nacional, de la gente, del ciudadano ecuatoriano. Me ha conmovido esa solidaridad para atender a los pescadores, para ir a esos barrios marginales, atender a estas personas. También la comunidad internacional se ha hecho presente y gracias a Dios estamos dando la batalla. Ministro, que Dios nos ayude y que Dios nos... Gracias, ministro, por su trabajo. Es grato también reconocer lo que hacen las autoridades, el esfuerzo grande por mantenernos con salud y que el país siga adelante. El ministro de la Producción, gracias. Iván Ontaneda, acá en Televicentro. Un abrazo grande, señor ministro. Tiempo de una pausa acá en nuestros noticieros. Nosotros ya retornamos con más información. El municipio de Orellana anunció que se suspendió la captación de agua desde el río Coca debido a la contaminación que sufrió por el derrame de crudo. Las autoridades comunicaron que se habilitará la captación del río Payamino que construyó Petroecuador luego de un derrame similar. La mancha del petróleo derramado por la rotura, por el deslizamiento del terreno que provocó un socavón de 3 tuberías que transportan el crudo desde la Amazonía a Esmeraldas y Quito, que se vertió en las últimas horas en el río Coca, llegó al Napo. Ya pasó por el Coca, capital de Orellana, cuyos habitantes consumen el agua, por lo que el municipio decidió de inmediato suspender la captación. La contaminación del río es bastante grave, que no podemos nosotros, con decirle, bombear del río Coca. Luego de una contingencia parecida, sucedida en 2014, se estableció un acueducto secundario que capta las aguas del río Payamino, que fue construida por Petroecuador, por lo que no se afectará la distribución de agua a sus usuarios. La captación que Petroecuador la instaló son dos tuberías para impulsar la misma cantidad de agua que estamos trabajando del río Coca y dar a la ciudad. Para nuevamente usar el agua del Coca, primero se deberá hacer los análisis exhaustivos de las condiciones que presentan, lo que se estima demoraría de 2 a 3 meses más. Y estar seguro, de acuerdo a los análisis físicos, químicos y bacteriológicos, que no está contaminado el río. Mientras no tengamos esos análisis, no podemos captar del río Coca. No se ha precisado la cantidad de crudo que se derramó, pero por lo visto en los ríos contaminados y sus riberas, se estima que son centenares de barriles, informó Anabel Belín. Luis Calero, experto petrolero, propone que con el fin de garantizar la demanda interna del hidrocarburo, se suspende la entrega de crudo a China por concepto de preventa. Esto tras los daños registrados en el Sote y poliducto Xuxufín de Quito. Veamos.
La crisis económica que atraviesa el país se vio aún más afectada por la emergencia sanitaria, a lo que hoy se suma la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del poliducto Xuxufín de Quito, manejados por el gobierno nacional. Desastre natural que se registró entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Luis Calero, experto en temas petroleros, tiene la seguridad que en poco tiempo se repararán los daños. De lo contrario, estaremos en apuros. Si bien la demanda de derivados del petróleo está deprimida drásticamente por el problema sanitario, las restricciones de movilidad, de circulación, no es menos cierto que en un par de semanas posiblemente ello comience a regularizarse y la demanda comience nuevamente a elevarse. El régimen se ha puesto como plazo de 2 a 3 semanas para reparar el SOTE y poliducto. Calero sugiere que por el momento no se cumpla con China, con los contratos de preventa de crudo, porque inminente sería la paralización de la producción petrolera por la falta de espacio para el almacenamiento en la cabecera de estos dos ductos grandes, que es solo de 3 millones de barriles. Pudieran invocar fuerza mayor, que está previsto en una de las cláusulas de los respectivos contratos, tanto de los contratos comerciales de venta, de exportación de crudo, como de los contratos financieros de los que tienen que ver con los créditos atados a la entrega de petróleo, a la venta de petróleo. Y yo digo que hay que tomar como prioridad el consumo interno. Sin embargo, Petroecuador ha comunicado que se construirá una variante de las tuberías para retomar el transporte de hidrocarburos. Aquí, adicionalmente, sufrió daños el oleoducto de crudos pesados OCP, que es operado de forma privada, con una capacidad de transportar 450.000 barriles al día. La primera acción anunciada por OCP es dotar de agua a las comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburos, cuyos pobladores captan el líquido para su consumo, de los ríos Coca y Napo. Como compañía vamos a garantizar la dotación de agua potable y agua envasada al Coca y también a las poblaciones que están cercanas y en los afluentes al río. Informó Héctor Romero. Y en Ventanas, provincia de Los Ríos, la policía detuvo a un hombre por haber herido a un ciudadano minutos antes del toque de queda. Además, el implicado disparó contra un uniformado. Afortunadamente, no causó ningún daño. Faltaban pocos minutos para el inicio del toque de queda cuando se produjo una balacera en el cantón Ventanas. 2 sujetos a bordo de una moto hirieron a un ciudadano por causas que aún son investigadas. La policía inició la persecución capturando a uno de los sospechosos, que al sentirse acorralado disparó contra uno de los uniformados. En base a lo que establece la reforma al COIP, en donde manifiesta que el personal policial, sea en el cumplimiento de sus funciones, tiene que repeler cualquier agresión que puede ser víctima de ellos, procede a hacer uso del arma de fuego y procede a herir a uno de estos individuos a la altura de la ingle de la pierna derecha. En este cantón, un policía perdió 2 dedos de una de sus manos días atrás, intentando detener a un joven que infringió el toque de queda. Remueven con la puerta el dedo medio y anular y al parecer le produce una herida en la punta de los 2 dedos. El actual detenido fue llevado con custodia hasta el hospital del cantón Quevedo. Luego de la audiencia le dictaminaron prisión preventiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. En este punto vamos a dar la bienvenida al señor Iván Ontaneda, el ministro de la Producción. Le mandamos un abrazo grande, señor ministro. Buenos días desde el estudio central de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Gracias por atendernos. Vamos a conversar un ratito en este día Viernes Santo sobre justamente varias inquietudes que se tienen por parte de la ciudadanía. Señor ministro, la suspensión de pagos de hipotecas, moratoria de impuestos, reducción de tasas de intereses son algunos de los estímulos que han planteado algunos países, sobre todo que están siendo, igual que el nuestro, atacados por este COVID-19. ¿Cómo estamos acá frente a esto? Buenos días, Roberto. Un saludo para ustedes, un saludo para todo el Ecuador. El coronavirus ha causado una pandemia no solamente en el lado sanitario, en el lado de la salud. La pandemia que tenemos a nivel mundial en el lado de producción, en el lado financiero, es terrible. Y el Ecuador no es una
embargo, hemos tratado de armar la estrategia adecuada para que los impactos que los sectores productivos a nivel general en el Ecuador sean lo menor posible. Nuestra idea es defender las plazas de empleo a cualquier costo. Y en ese sentido ya se han hecho algunos anuncios importantes de parte del gobierno nacional, pausando ciertos impuestos, deteniendo ciertos cobros, ayudando a los sectores productivos, principalmente a los micro, a los pequeños, a sectores estratégicos del país que necesitan ahora más que nunca oxígeno, que necesitan hoy más que nunca apuntalarlos para poder enfrentar esta compleja y difícil situación económica y financiera que estamos atravesando. Señor ministro, ¿cuáles son los sectores más golpeados? A 3 semanas de implementar las medidas, el Ecuador, tenemos ya industrias que están realmente muy golpeadas, hay pérdidas sobre sobre los $1.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Mire, las pérdidas creo que sobrepasan, estoy seguro, los 4.500 millones de dólares. Esa es la magnitud de esta catástrofe que estamos enfrentando. Los sectores más afectados, entre otros, son los sectores industriales, el sector turístico, los pequeños comercios, la gran industria. En fin, realmente es una paralización terrible del aparato productivo. El 70% de los comercios, el 70% de la producción del Ecuador se encuentra totalmente paralizada. Y ese 30% se encuentra operando con muchísima dificultad. Se encuentra operando a media llave. Ese 30% es el que en este momento sobre sus hombros lleva la economía del país. Para esos sectores, para esas empresas, para esos trabajadores que están dando todo su esfuerzo para que nosotros, los ecuatorianos, podamos tener los alimentos, podamos garantizar el abasto y el suministro de la alimentación, de los suministros médicos. Mis saludos, mis respetos. Y para esas cadenas de exportación que no han permitido que el Ecuador pare, que no han permitido que el Ecuador se detenga, que sería una catástrofe, una paralización desde el sector productivo. Yendo a eso mismo, señor ministro, las empresas, ¿qué tiempo, en el tiempo establecido de esta catástrofe, como usted mismo lo está diciendo, que estamos viviendo, qué tiempo tienen para vivir? ¿Cuánto más podrán resistir en estos días para no quedar ya en default o quedar en quiebra? Mire, es compleja la pregunta que usted me hace. Reconocer que los sectores están bastante afectados, pero esto es una situación que no solamente atañe a los sectores productivos, a los pequeños negocios, sino también al gobierno nacional. Es una crisis que está afectando, insisto, al mundo entero, ha rebasado, ha sobrepasado las expectativas de todos los países, incluso aquellos países que tienen un músculo financiero, una capacidad de reacción mucho más importante que el Ecuador. Usted puede ver Estados Unidos, puede ver Europa, Francia, Italia, España, países que tienen una consolidación fiscal mucho más importante que la que tiene el Ecuador. No nos vayamos tan lejos. Perú y Colombia han hecho anuncios importantes de inyecciones al aparato productivo para poder apalancar esta compleja situación. Nosotros desde el gobierno nacional, insisto, hemos hecho esfuerzos difíciles, pero necesarios en este momento, primero, para garantizar la salud, para garantizar los recursos, la vida y proteger la vida de los ecuatorianos. ¿Nos podría contar, señor ministro, cuáles son esos esfuerzos que se ha hecho? Un detalle pequeño para que los ciudadanos se les refresque un poco la memoria de esto. Sí, por favor. Mire, desde el lado productivo se han hecho anuncios, como le decía a usted, de una pausa de impuesto a la renta, de pago de impuesto del IVA y de todas las obligaciones tributarias. Se han hecho pausas hasta 90 días e incluso se pueden acoger hasta prórrogas de hasta 6 meses sin pagar intereses. ¿Quiénes son los beneficiados? Todos los sectores del Ecuador, todos los sectores que facturen hasta $300.000. Dentro de este rubro se encuentran esos pequeños negocios de los que usted hablaba, esos pequeños negocios que hoy no pueden abrir, que hoy no pueden comercializar, que hoy no pueden producir. Y esto en efecto cascada, sin producir, sin comercializar, no se pueden pagar impuestos, no se pueden pagar salarios, no se puede pagar nómina. Entonces,
En ese sentido, hicimos esos anuncios importantes. Adicionalmente a eso, la banca pública, la banca privada, también hemos hecho anuncios paralizando y deteniendo los cobros de aquellos créditos para la gente de a pie, para la gente pequeña, para estos sectores que necesitan ahora ese oxígeno financiero. El problema del sector financiero, el problema del sector productivo es la liquidez. Entonces, en efecto cascada, insisto, tenemos un problema de liquidez en el país. Y en ese sentido se han ido analizando caso a caso, se han abierto nuevas líneas de crédito para pagar las nóminas, se han hecho pequeños líneas de crédito desde la banca pública para atender a los negocios, para atender a los sectores productivos, a la micro, a la pequeña y a la gran empresa. Señor ministro, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cómo accede el ciudadano, el empresario, a estos créditos que está otorgando el gobierno? ¿De qué manera tiene que hacerlo? Mire, tenemos los créditos abiertos desde el Ban Ecuador, tenemos de CFN, que están enteramente operativas, nuestras oficinas expeditas para entregar ese oxígeno monetario que hoy requieren las empresas. Se tienen que cumplir requisitos mínimos para poder acceder de manera inmediata a estos recursos. Los sectores como la agricultura y la ganadería, señor ministro, que son básicos en esta también están siendo atendidos. Obviamente están dentro de los sectores prioritarios, están atendidos en esta pausa de impuestos, en esta pausa de obligaciones. Hemos emitido decretos de parte del Ministerio de Trabajo para poder defender los trabajos. Esto es fundamental, poderlo entender. Reconozco a todas esas micro, pequeñas y grandes empresas que con muchísimo esfuerzo, a pesar de la paralización, lograron pagar la quincena del fin de mes. Y ahora están haciendo esfuerzos para cubrir la quincena del 15 de abril. Y en ese sentido estamos articulando, estamos arrimando el hombro. No solamente el gobierno, están arrimando el hombro las empresas, están arrimando el hombro los empleados de esas empresas. En este momento debemos ser empáticos, debemos entender las situaciones que está atravesando el país. Las grandes empresas de industria grande del Ecuador ya está apoyando la gran industria, se ha puesto también, como todos los ecuatorianos, en el hombro, en la espalda para salir adelante. Es por ello que han lanzado esto que se llama Tienda Cerca, Tienda Segura. ¿Podría darnos una explicación directa, señor ministro, cómo está esta cadena de abastecimiento? Mire, yo creo que la solidaridad, los ecuatorianos hemos sacado todas esas buenas sentimientos que tiene el país. Hemos recibido ayuda de la gran, de la mediana, de la pequeña empresa, de los artesanos, a favor de miles de millones de ecuatorianos. Hoy existen 3 millones de ecuatorianos, y esto es importante conocerlo, a nivel nacional, que trabajan del día a día. Y esos 3 millones de ecuatorianos necesitan quedarse en casa. Pero esos ecuatorianos necesitan comer. Pero esos ecuatorianos necesitan alimentos, necesitan medicina. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional hemos hecho esfuerzos, hemos hecho anuncios para crear bonos compensatorios que lleguen a estos grupos vulnerables. Y ahí hacia allá están enfocados los recursos, parte de los recursos que estamos poniendo en este momento: salud, la parte social y la parte productiva. Y es parte fundamental garantizar el abastecimiento de las tiendas, de los mercados, de los supermercados. Ha sido complejo, Roberto. ¿Por qué ha sido complejo? Porque se ha paralizado el tránsito en las provincias, se han cerrado ciudades, el país está trabajando de una manera poco ortodoxa en este momento. Se han creado corredores logísticos para facilitar justamente ese tránsito de costa, sierra y oriente, para que los productos puedan salir, para que los agricultores tengan la oportunidad de vender sus productos. Porque en este momento necesitamos garantizar, como usted lo comentaba, la parte alimenticia de abastecimiento de estos mercados. Y en ese sentido detectamos que las tiendas de barrio, que hoy son los héroes que están apalancando parte del aparato productivo, atendiendo a los vecinos de barrio, con alimentos, con insumos.
Y en ese sentido detectamos que había una merma en la atención de las tiendas de barrio. ¿Pero cómo funciona Por eso esto? fue que de manera conjunta el gobierno nacional con las empresas privadas, empresas importantes, empresas grandes que tienen infraestructuras de llegar a más de 130.000 tiendas de barrio, se creó esta estrategia, se creó este programa para llegar de manera expedita y directa con artículos de primera necesidad, abastecer a las tiendas de barrio. Hemos creado una plataforma electrónica para que el tendero pueda matricularse, para que el tendero pueda acceder a este servicio y, lo más importante, para que el tendero pueda atender a sus vecinos de manera oportuna, con precios adecuados y con productos adecuados, y siempre cuidando y protegiendo los protocolos de bioseguridad. Sin duda estamos viviendo una emergencia grande, ministro, y la producción tiene que continuar. Esta es una pregunta complicada hacerla, pero necesaria en este punto. Pasada la crisis, que no sabemos cuándo va a pasar, ¿ya tenemos un plan para reactivar la producción? Tenemos un plan, estamos con el señor presidente armando una propuesta de ley que irá a la Asamblea en los próximos días. Se necesitan hacer cambios estructurales. Los países, el mundo entero, debemos entender esta nueva dinámica. En este momento es obligación y responsabilidad de un país atender de manera responsable, tener las leyes adecuadas. Actualmente la realidad sobrepasó la legalidad. Eso es el escenario que estamos enfrentando en este momento. Entendiéndolo bien. En ese sentido estamos preparando este proyecto de ley que cubre muchas aristas, especialmente para apuntalar y para poder ayudar de manera estructural a todos estos sectores, a todos estos negocios que hoy se encuentran en terapia intensiva. Ministro, perdón que lo interrumpa. Entonces, para clarificar un poco lo que nos dice, ¿se viene una reforma laboral? ¿Es necesaria una reforma laboral y también una reforma financiera? Mire, yo creo que se necesita una reforma estructural que abarca la parte laboral, que aparte la parte financiera, que garantice los recursos para atender la emergencia, enfocada en tres aspectos: la parte de salud, la parte social y la parte productiva. ¿Cómo estamos en el rescate de las clases sociales, señor ministro? Lamentablemente usted ha dado todo el panorama, hay una crisis, hay un default, estamos viendo lo que sucede no solamente en cascada, pero si bien es cierto, los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional es en el rescate a los más necesitados, a la gente que sus ingresos son sumamente bajos, pero también la clase media, esta clase media que ya lleva 25 días en casa, está siendo ya golpeada porque los ingresos no llegan. ¿Cuáles son las estructuras, las reuniones que han tenido con el ministro de Finanzas? ¿Qué plantean hacer para que no lleguemos a un punto en el cual la gente comienza a tener desesperación? Mire, como le dije, hemos empezado de menos a más, enfocándonos primeramente en esas clases vulnerables, en esos 3 millones de ecuatorianos que trabajan día a día para llevar la comida a sus hogares. Existen otro grupo de ecuatorianos que hoy tienen trabajo, que lamentablemente esas empresas donde trabajan esos ecuatorianos están cerradas y están con muchísimos problemas para poder sostener esas fuentes de empleo. Entonces, logramos ubicar los recursos necesarios para atender esa clase necesitada de manera prioritaria. Sin embargo, estamos atendiendo a esas empresas, a esos sectores que generan esas fuentes de empleo, donde están muchísimos otros ecuatorianos para poder defender esas plazas de empleo. Sin embargo, para el ecuatoriano normal, para el ecuatoriano común, le tengo que decir de que se han creado espacios de crédito, se han pausado pagos, están refinanciando deudas, se están reestructurando las obligaciones de muchos sectores y de muchos ecuatorianos. Y debo reconocer que la banca privada ha tenido una apertura importante y yo creo que en los días subsiguientes se seguirán haciendo anuncios para poder entender y atender las múltiples necesidades que tienen todos los sectores. Le voy a hacer una pregunta complicada, ministro, ya para terminar. Ustedes deben saber esto. ¿Qué tiempo más tendremos que estar
en esta crisis? ¿Hay una fecha hasta cuándo puede soportar? Pues estamos hablando de que se habla de que las empresas tienen probabilidades hasta 70 días de soportar esto sin ingresos. ¿El Estado cuánto tiempo más podrá soportar sin el trabajo? Es muy complejo la pregunta, responderla, por eso es importante enfocarnos en la parte de salud. Importante aplanar la curva de contagios. Si nosotros logramos aplanar esa curva, y aplanar esa curva es una responsabilidad no solo del gobierno, es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad del país. Seguir los protocolos, seguir las indicaciones, seguir las instrucciones que desesperadamente estamos imponiendo, pero es importante la disciplina de los ecuatorianos. Usted se da cuenta que el coronavirus, cómo afecta a la parte productiva, cómo están cerrados los negocios, cómo muchos ecuatorianos están preocupados si tendrán o no tendrán trabajo en 15 días. Por esos ecuatorianos, por todas esas personas, le pido al país, le pido a los ecuatorianos seguir las reglas que estamos diciendo desde el COE Nacional, esos protocolos de seguridad, quedarse en casa, cuidarnos entre los ecuatorianos. Caso contrario, será muy complicado y el tiempo de regreso a las actividades productivas, a la normalidad, que no volveremos a tener una normalidad en el corto plazo, pero que necesitamos reinsertarnos, obviamente, a la parte productiva y comercial del país. El Ecuador lo necesita, los ecuatorianos lo necesitamos, pero estamos priorizando hoy la salud. Estamos preparando protocolos de regreso a la producción, protocolos de regreso al comercio, pero todo esto se hará de manera más expedita y de mejor forma siempre y cuando todo el país colaboremos en esa dirección y en ese sentido. Ministro, quiero mandarle un abrazo grande. ¿La familia bien, ministro? ¿Usted cómo está? Trabajar en estas condiciones no debe ser fácil. ¿Su salud está bien? ¿Cómo está la vida en general, ministro? Mire, gracias por preguntar. Muchos ecuatorianos, y especialmente en Guayaquil, tenemos muchas situaciones que enfrentar. Todos tenemos amigos, parientes, cercanos que están sufriendo. El sufrimiento en el Ecuador ha sido importante. Ha sido durísimo enfrentar esta situación. Sin embargo, lo estamos haciendo, insisto, recibiendo ayuda del gobierno nacional, de la gente, del ciudadano ecuatoriano. Me ha conmovido esa solidaridad para atender a los pescadores, para ir a esos barrios marginales, atender a estas personas. También la comunidad internacional se ha hecho presente y gracias a Dios estamos dando la batalla. Ministro, que Dios nos ayude y que Dios nos ayude. Gracias, ministro, por su trabajo. Es grato también reconocer lo que hacen las autoridades, el esfuerzo grande por mantenernos con salud y que el país siga adelante. El ministro de la Producción, gracias. Iván Ontaneda, acá en Televicentro. Un abrazo grande, señor ministro. Tiempo de una pausa acá en nuestros noticieros. Nosotros ya retornamos con más información. El municipio de Orellana anunció que se suspendió la captación de agua desde el río Coca debido a la contaminación que sufrió por el derrame de crudo. Las autoridades comunicaron que se habilitará la captación del río Payamino que construyó Petroecuador luego de un derrame similar. La mancha del petróleo derramado por la rotura, por el deslizamiento del terreno que provocó un socavón de 3 tuberías que transportan el crudo desde la Amazonía a Esmeraldas y Quito, que se vertió en las últimas horas en el río Coca, llegó al Napo. Ya pasó por el Coca, capital de Orellana, cuyos habitantes consumen el agua, por lo que el municipio decidió de inmediato suspender la captación. La contaminación del río es bastante grave, que no podemos nosotros, con decirle, bombear del río Coca. Luego de una contingencia parecida, sucedida en 2014, se estableció un acueducto secundario que capta las aguas del río Payamino, que fue construida por Petroecuador, por lo que no se afectará la distribución de agua a sus usuarios. La captación que Petroecuador la instaló son dos tuberías para impulsar la misma cantidad de agua que estamos trabajando del río Coca y dar a la ciudad. Para nuevamente usar el agua del Coca, primero se deberá hacer los análisis exhaustivos de las condiciones que presentan, lo que se estima demoraría de 2 a 3 meses más. Y estar seguro, de acuerdo a los análisis físicos, químicos
y bacteriológicos que no está contaminado el río. Mientras no tengamos esos análisis, no podemos captar del río Coca. No se ha precisado la cantidad de crudo que se derramó, pero por lo visto en los ríos contaminados y sus riberas se estima que son centenares de barriles, informó Anabel Belín. Luis Calero, experto petrolero, propone que con el fin de garantizar la demanda interna del hidrocarburo, se suspenda la entrega de crudo a China por concepto de preventa. Esto tras los daños registrados en el SOTE y poliducto Xuxufín de Quito. Veamos. La crisis económica que atraviesa el país se vio aún más afectada por la emergencia sanitaria, a lo que hoy se suma la rotura de la tubería del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y del poliducto Xuxufín de Quito, manejados por el gobierno nacional. Desastre natural que se registró entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Luis Calero, experto en temas petroleros, tiene la seguridad que en poco tiempo se repararán los daños. De lo contrario, estaremos en apuros. Si bien la demanda de derivados del petróleo está deprimida drásticamente por el problema sanitario, las restricciones de movilidad, de circulación, no es menos cierto que en un par de semanas posiblemente ello comience a regularizarse y la demanda comience nuevamente a elevarse. El régimen se ha puesto como plazo de 2 a 3 semanas para reparar el SOTE y poliducto. Calero sugiere que por el momento no se cumpla con China, con los contratos de preventa de crudo, porque inminente sería la paralización de la producción petrolera por la falta de espacio para el almacenamiento en la cabecera de estos dos ductos grandes, que es solo de 3 millones de barriles. Pudieran invocar fuerza mayor, que está previsto en una de las cláusulas de los respectivos contratos, tanto de los contratos comerciales de venta, de exportación de crudo, como de los contratos financieros de los que tienen que ver con los créditos atados a la entrega de petróleo, a la venta de petróleo. Y yo digo que hay que tomar como prioridad el consumo interno. Sin embargo, Petroecuador ha comunicado que se construirá una variante de las tuberías para retomar el transporte de hidrocarburos. Aquí, adicionalmente, sufrió daños el oleoducto de crudos pesados OCP, que es operado de forma privada, con una capacidad de transportar 450,000 barriles al día. La primera acción anunciada por OCP es dotar de agua a las comunidades afectadas por el derrame de hidrocarburos, cuyos pobladores captan el líquido para su consumo, de los ríos Coca y Napo. Como compañía vamos a garantizar la dotación de agua potable y agua envasada al Coca y también a las poblaciones que están cercanas y en los afluentes al río. Informó Héctor Romero. Y en Ventanas, provincia de Los Ríos, la policía detuvo a un hombre por haber herido a un ciudadano minutos antes del toque de queda. Además, el implicado disparó contra un uniformado. Afortunadamente, no causó ningún daño. Faltaban pocos minutos para el inicio del toque de queda cuando se produjo una balacera en el cantón Ventanas. 2 sujetos a bordo de una moto hirieron a un ciudadano por causas que aún son investigadas. La policía inició la persecución capturando a uno de los sospechosos, que al sentirse acorralado disparó contra uno de los uniformados. En base a lo que establece la reforma al COIP, en donde manifiesta que el personal policial, sea en el cumplimiento de sus funciones, tiene que repeler cualquier agresión que puede ser víctima de ellos, procede a hacer uso del arma de fuego y procede a herir a uno de estos individuos a la altura de la ingle de la pierna derecha. En este cantón, un policía perdió 2 dedos de una de sus manos días atrás, intentando detener a un joven que infringió el toque de queda. Remueven con la puerta el dedo medio y anular y al parecer le produce una herida en la punta de los 2 dedos. El actual detenido fue llevado con custodia hasta el hospital del cantón Quevedo. Luego de la audiencia le dictaminaron prisión preventiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Son las 7 de la mañana, 32 minutos. En este punto vamos a dar la bienvenida al señor Iván Ontaneda, el ministro de la Producción,
Le mandamos un abrazo grande, señor ministro. Buenos días desde el estudio central de Televicentro en la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Gracias por atendernos. Vamos a conversar un ratito en este día Viernes Santo sobre justamente varias inquietudes que se tienen por parte de la ciudadanía. Señor ministro, la suspensión de pagos de hipotecas, moratoria de impuestos, reducción de tasas de intereses son algunos de los estímulos que han planteado algunos países, sobre todo que están siendo, igual que el nuestro, atacados por este COVID-19. ¿Cómo estamos acá frente a esto? Buenos días, Roberto. Un saludo para ustedes, un saludo para todo el Ecuador. El coronavirus ha causado una pandemia no solamente en el lado sanitario, en el lado de la salud. La pandemia que tenemos a nivel mundial en el lado de producción, en el lado financiero, es terrible. Y el Ecuador no es una excepción en ese sentido. Sin embargo, hemos tratado de armar la estrategia adecuada para que los impactos que los sectores productivos a nivel general en el Ecuador sean lo menor posible. Nuestra idea es defender las plazas de empleo a cualquier costo. Y en ese sentido ya se han hecho algunos anuncios importantes de parte del gobierno nacional, pausando ciertos impuestos, deteniendo ciertos cobros, ayudando a los sectores productivos, principalmente a los micro, a los pequeños, a sectores estratégicos del país que necesitan ahora más que nunca oxígeno, que necesitan hoy más que nunca apuntalarlos para poder enfrentar esta compleja y difícil situación económica y financiera que estamos atravesando. Señor ministro, ¿cuáles son los sectores más golpeados? A 3 semanas de implementar las medidas, el Ecuador, tenemos ya industrias que están realmente muy golpeadas, hay pérdidas sobre sobre los $1.000 millones de dólares. ¿Cuáles son los sectores más golpeados? Mire, las pérdidas creo que sobrepasan, estoy seguro, los 4.500 millones de dólares. Esa es la magnitud de esta catástrofe que estamos enfrentando. Los sectores más afectados, entre otros, son los sectores industriales, el sector turístico, los pequeños comercios, la gran industria. En fin, realmente es una paralización terrible del aparato productivo. El 70% de los comercios, el 70% de la producción del Ecuador se encuentra totalmente paralizada. Y ese 30% se encuentra operando con muchísima dificultad. Se encuentra operando a media llave. Ese 30% es el que en este momento sobre sus hombros lleva la economía del país. Para esos sectores, para esas empresas, para esos trabajadores que están dando todo su esfuerzo para que nosotros, los ecuatorianos, podamos tener los alimentos, podamos garantizar el abasto y el suministro de la alimentación, de los suministros médicos. Mis saludos, mis respetos. Y para esas cadenas de exportación que no han permitido que el Ecuador pare, que no han permitido que el Ecuador se detenga, que sería una catástrofe, una paralización desde el sector productivo. Yendo a eso mismo, señor ministro, las empresas, ¿qué tiempo, en el tiempo establecido de esta catástrofe, como usted mismo lo está diciendo, que estamos viviendo, qué tiempo tienen para vivir? ¿Cuánto más podrán resistir en estos días para no quedar ya en default o quedar en quiebra? Mire, es compleja la pregunta que usted me hace. Reconocer que los sectores están bastante afectados, pero esto es una situación que no solamente atañe a los sectores productivos, a los pequeños negocios, sino también al gobierno nacional. Es una crisis que está afectando, insisto, al mundo entero, ha rebasado, ha sobrepasado las expectativas de todos los países, incluso aquellos países que tienen un músculo financiero, una capacidad de reacción mucho más importante que el Ecuador. Usted puede ver Estados Unidos, puede ver Europa, Francia, Italia, España, países que tienen una consolidación fiscal mucho más importante que la que tiene el Ecuador. No nos vayamos tan lejos. Perú y Colombia han hecho anuncios importantes de inyecciones al aparato productivo para poder apalancar esta compleja situación. Nosotros desde el gobierno nacional, insisto, hemos hecho esfuerzos difíciles, pero necesarios en este momento, primero, para garantizar la salud,
para garantizar los recursos, la vida y proteger la vida de los ecuatorianos. ¿Nos podría contar, Asimismo, señor ministro, cuáles son esos esfuerzos que se ha hecho? Un detalle pequeño para que los ciudadanos se les refresque un poco la memoria de esto. Sí, por favor. Mire, desde el lado productivo se han hecho anuncios, como le decía a usted, de una pausa de impuestos a la renta, de pago de impuesto del IVA y de todas las obligaciones tributarias. Se han hecho pausas hasta 90 días e incluso se pueden acoger hasta prórrogas de hasta 6 meses sin pagar intereses. ¿Quiénes son los beneficiados? Todos los sectores del Ecuador, todos los sectores que facturen hasta $300.000. Dentro de este rubro se encuentran esos pequeños negocios de los que usted hablaba, esos pequeños negocios que hoy no pueden abrir, que hoy no pueden comercializar, que hoy no pueden producir. Y esto en efecto cascada, sin producir, sin comercializar, no se pueden pagar impuestos, no se pueden pagar salarios, no se puede pagar nómina. Entonces, en ese sentido, hicimos esos anuncios importantes. Adicionalmente a eso, la banca pública, la banca privada, también hemos hecho anuncios paralizando y deteniendo los cobros de aquellos créditos para la gente de a pie, para la gente pequeña, para estos sectores que necesitan ahora ese oxígeno financiero. El problema del sector financiero, el problema del sector productivo es la liquidez. Entonces, en efecto cascada, insisto, tenemos un problema de liquidez en el país. Y en ese sentido se han ido analizando caso a caso, se han abierto nuevas líneas de crédito para pagar las nóminas, se han hecho pequeños líneas de crédito desde la banca pública para atender a los negocios, para atender a los sectores productivos, a la micro, a la pequeña y a la gran empresa. Señor ministro, quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cómo accede el ciudadano, el empresario, a estos créditos que está otorgando el gobierno? ¿De qué manera tiene que hacerlo? Mire, tenemos los créditos abiertos desde el Ban Ecuador, tenemos de CFN, que están enteramente operativas, nuestras oficinas expeditas para entregar ese oxígeno monetario que hoy requieren las empresas. Se tienen que cumplir requisitos mínimos para poder acceder de manera inmediata a estos recursos. Los sectores como la agricultura y la ganadería, señor ministro, que son básicos en esta también están siendo atendidos. Obviamente están dentro de los sectores prioritarios, están atendidos en esta pausa de impuestos, en esta pausa de obligaciones. Hemos emitido decretos de parte del Ministerio de Trabajo para poder defender los trabajos. Esto es fundamental, poderlo entender. Reconozco a todas esas micro, pequeñas y grandes empresas que con muchísimo esfuerzo, a pesar de la paralización, lograron pagar la quincena del fin de mes. Y ahora están haciendo esfuerzos para cubrir la quincena del 15 de abril. Y en ese sentido estamos articulando, estamos arrimando el hombro. No solamente el gobierno, están arrimando el hombro las empresas, están arrimando el hombro los empleados de esas empresas. En este momento debemos ser empáticos, debemos entender las situaciones que está atravesando el país. Las grandes empresas, la industria grande del Ecuador ya está apoyando, la gran industria se ha puesto también, como todos los ecuatorianos, en el hombro, en la espalda para salir adelante. Es por ello que han lanzado esto que se llama Tienda Cerca, Tienda Segura. ¿Podría darnos una explicación directa, señor ministro, cómo está esta cadena de abastecimiento? Mire, yo creo que la solidaridad, los ecuatorianos hemos sacado todas esas buenas sentimientos que tiene el país. Hemos recibido ayuda de la gran, de la mediana, de la pequeña empresa, de los artesanos, a favor de miles de millones de ecuatorianos. Hoy existen 3 millones de ecuatorianos, y esto es importante conocerlo, a nivel nacional, que trabajan del día a día. Y esos 3 millones de ecuatorianos necesitan quedarse en casa. Pero esos ecuatorianos necesitan comer. Pero esos ecuatorianos necesitan alimentos, necesitan medicina. Y en ese sentido, desde el gobierno nacional hemos hecho esfuerzos, hemos hecho anuncios para crear bonos compensatorios que lleguen a estos grupos vulnerables. Y ahí hacia allá están enfocados los recursos, parte de los recursos que estamos poniendo en este momento: salud, la parte social y la parte productiva.
y es parte fundamental garantizar el abastecimiento de las tiendas, de los mercados, de los supermercados. Ha sido complejo, Roberto. ¿Por qué ha sido complejo? Porque se ha paralizado el tránsito en las provincias, se han cerrado ciudades, el país está trabajando de una manera poco ortodoxa en este momento. Se han creado corredores logísticos para facilitar justamente ese tránsito de costa, sierra y oriente para que los productos puedan salir, para que los agricultores tengan la oportunidad de vender sus productos. Porque en este momento necesitamos garantizar, como usted lo comentaba, la parte alimenticia de abastecimiento de estos mercados. Y en ese sentido detectamos que las tiendas de barrio, que hoy son los héroes que están apalancando parte del aparato productivo, atendiendo a los vecinos de barrio, con alimentos, con insumos. Y en ese sentido detectamos que había una merma en la atención de las tiendas de barrio. ¿Pero cómo funciona esto? Fue que de manera conjunta el gobierno nacional con las empresas privadas, empresas importantes, empresas grandes que tienen infraestructuras de llegar a más de 130.000 tiendas de barrio, se creó esta estrategia, se creó este programa para llegar de manera expedita y directa con artículos de primera necesidad, abastecer a las tiendas de barrio. Hemos creado una plataforma electrónica para que el tendero pueda matricularse, para que el tendero pueda acceder a este servicio y, lo más importante, para que el tendero pueda atender a sus vecinos de manera oportuna, con precios adecuados y con productos adecuados. Y siempre cuidando y protegiendo los protocolos de bioseguridad. Sin duda estamos viviendo una emergencia grande, ministro, y la producción tiene que continuar. Esta es una pregunta complicada hacerla, pero necesaria en este punto. Pasada la crisis, que no sabemos cuándo va a pasar, ¿ya tenemos un plan para reactivar la producción? Tenemos un plan, estamos con el señor presidente armando una propuesta de ley que irá a la Asamblea en los próximos días. Se necesitan hacer cambios estructurales. Los países, el mundo entero, debemos entender esta nueva dinámica. En este momento es obligación y responsabilidad de un país atender de manera responsable, tener las leyes adecuadas. Actualmente la realidad sobrepasó la legalidad. Eso es el escenario que estamos enfrentando en este momento. Entendiéndolo bien. En ese sentido estamos preparando este proyecto de ley que cubre muchas aristas, especialmente para apuntalar y para poder ayudar de manera estructural a todos estos sectores, a todos estos negocios que hoy se encuentran en terapia intensiva. Ministro, perdón que lo interrumpa. Entonces, para clarificar un poco lo que nos dice, ¿se viene una reforma laboral? ¿Es necesaria una reforma laboral y también una reforma financiera? Mire, yo creo que se necesita una reforma estructural que abarca la parte laboral, que aparte la parte financiera, que garantice los recursos para atender la emergencia, enfocada en tres aspectos: la parte de salud, la parte social y la parte productiva. ¿Cómo estamos en el rescate de las clases sociales, señor ministro? Lamentablemente usted ha dado todo el panorama, hay una crisis, hay un default, estamos viendo lo que sucede no solamente en Cascada, pero si bien es cierto, los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional es en el rescate a los más necesitados, a la gente que sus ingresos son sumamente bajos, pero también la clase media, esta clase media que ya lleva 25 días en casa, está siendo ya golpeada porque los ingresos no llegan. ¿Cuáles son las estructuras, las reuniones que han tenido con el ministro de Finanzas? ¿Qué plantean hacer para que no lleguemos a un punto en el cual la gente comienza a tener desesperación? Mire, como le dije, hemos empezado de menos a más, enfocándonos primeramente en esas clases vulnerables, en esos 3 millones de ecuatorianos que trabajan día a día para llevar la comida a sus hogares. Existen otro grupo de ecuatorianos que hoy tienen trabajo, que lamentablemente esas empresas donde trabajan esos ecuatorianos están cerradas y están con muchísimos problemas para poder sostener esas fuentes de empleo. Entonces, logramos ubicar los recursos necesarios para atender esa clase necesitada de manera prioritaria.
Sin embargo, estamos atendiendo a esas empresas, a esos sectores que generan esas fuentes de empleo, donde están muchísimos otros ecuatorianos para poder defender esas plazas de empleo. Sin embargo, para el ecuatoriano normal, para el pueblo común, le tengo que decir de que se han creado espacios de crédito, se han pausado pagos, están refinanciando deudas, se están reestructurando las obligaciones de muchos sectores y de muchos ecuatorianos. Y debo reconocer que la banca privada ha tenido una apertura importante y yo creo que en los días subsiguientes se seguirán haciendo anuncios para poder entender y atender las múltiples necesidades que tienen todos los sectores. Le voy a hacer una pregunta complicada, ministro, ya para terminar. Ustedes deben saber esto. ¿Qué tiempo más tendremos que estar en esta crisis? ¿Hay una fecha? ¿Hasta cuándo puede soportar? Pues estamos hablando de que se habla de que las empresas tienen probabilidades hasta 70 días de soportar esto sin ingresos. ¿El Estado cuánto tiempo más podrá soportar sin el trabajo? Es muy complejo la pregunta, responderla, por eso es importante enfocarnos en la parte de salud. Importante aplanar la curva de contagios. Si nosotros logramos aplanar esa curva, y aplanar esa curva es una responsabilidad no solo del gobierno, es una responsabilidad de los ciudadanos, es una responsabilidad del país. Seguir los protocolos, seguir las indicaciones, seguir las instrucciones que desesperadamente estamos imponiendo, pero es importante la disciplina de los ecuatorianos. Usted se da cuenta que el coronavirus, cómo afecta a la parte productiva, cómo están cerrados los negocios, cómo muchos ecuatorianos están preocupados si tendrán o no tendrán trabajo en 15 días. Por esos ecuatorianos, por todas esas personas, le pido al país, le pido a los ecuatorianos seguir las reglas que estamos diciendo desde el COE Nacional, esos protocolos de seguridad, quedarse en casa, cuidarnos entre los ecuatorianos. Caso contrario, será muy complicado y el tiempo de regreso a las actividades productivas, a la normalidad, que no volveremos a tener una normalidad en el corto plazo, pero que necesitamos reinsertarnos, obviamente, a la parte productiva y comercial del país. El Ecuador lo necesita, los ecuatorianos lo necesitamos, pero estamos priorizando hoy la salud. Estamos preparando protocolos de regreso a la producción, protocolos de regreso al comercio, pero todo esto se hará de manera más expedita y de mejor forma siempre y cuando todo el país colaboremos en esa dirección y en ese sentido. Ministro, quiero mandarle un abrazo grande. ¿La familia bien, ministro? ¿Usted cómo está? Trabajar en estas condiciones no debe ser fácil. ¿Su salud está bien? ¿Cómo está la vida en general, ministro? Mire, gracias por preguntar. Muchos ecuatorianos, y especialmente en Guayaquil, tenemos muchas situaciones que enfrentar. Todos tenemos amigos, parientes, cercanos que están sufriendo. El sufrimiento en el Ecuador ha sido importante. Ha sido durísimo enfrentar esta situación. Sin embargo, lo estamos haciendo, insisto, recibiendo ayuda del gobierno nacional, de la gente, del ciudadano ecuatoriano. Me ha conmovido esa solidaridad para atender a los pescadores, para ir a esos barrios marginales, atender a estas personas. También la comunidad internacional se ha hecho presente y gracias a Dios estamos dando la batalla. Ministro, que Dios nos ayude y que Dios... Gracias, ministro, por su trabajo. Es grato también reconocer lo que hacen las autoridades, el esfuerzo grande por mantenernos con salud y que el país siga adelante. El ministro de la Producción, gracias. Iván Ontaneda, acá en Televicentro. Un abrazo grande, señor ministro. Tiempo de una pausa acá en nuestros noticieros. Nosotros ya retornamos con más información. Les contamos que en Guayaquil alrededor de 30 vehículos fueron retenidos durante la mañana de este jueves tras un operativo de control. El mal uso del salvoconducto dejó fuera de circulación a varios conductores. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, se procedió a la retención de aquellos vehículos que estén circulando por las vías amparados en un mal uso del salvoconducto. De Montebello a la tienda, nada más. Yo vivo aquí entrando a 3 cuadras de la Valdivia.
Desde Villa Cruz hasta el Hospital del Seguro y retornar otra vez a casa. Y estoy haciendo el recorrido para ir a casa. ¿En qué horario? En horario de 9 de la mañana, que ya teníamos que haber ingresado, hasta las 3 de la tarde. Por ese motivo, las fuerzas uniformadas estuvieron presentes en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil para controlar que estén circulando bajo las normativas establecidas. Sin embargo, se detectó la existencia de varios conductores cuya documentación no era suficiente para autorizar el paso libre. ¿A qué se dedica? Yo tengo una tienda y vendo legumbres, todo lo que es cosas de tienda, todo. Hasta el mediodía de este jueves se produjo la retención de 43 vehículos por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Automotores que fueron trasladados hasta el canchón respectivo. Se resiste, pero tienen que aquí cumplir lo que está establecido. Es para el bienestar de todos nosotros. Nosotros no vamos a permitir que 3 o 4 conductores quieran hacer lo que ellos quieren. La sanción es la misma que se estaba aplicando, el 50% del salario y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Además de la sanción establecida, el propietario del automotor tendrá que pagar por la guardianía dentro del canchón, valor equivalente a $8 por día. Es decir, si al final su vehículo estuvo retenido durante 10 días, usted tendrá que pagar $80 por concepto de guardianía, más los $200 que corresponden al 50% del salario básico unificado. Informó José Morales. Recuerde, los viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Les contamos que en Guayaquil alrededor de 30 vehículos fueron retenidos durante la mañana de este jueves tras un operativo de control. El mal uso del salvoconducto dejó fuera de circulación a varios conductores. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, se procedió a la retención de aquellos vehículos que estén circulando por las vías amparados en un mal uso del salvoconducto. De Montebello a la tienda, nada más. Yo vivo aquí entrando a 3 cuadras de la Valdivia. Desde Villa Cruz hasta el Hospital del Seguro y retornar otra vez a casa. Y estoy haciendo el recorrido para ir a casa. ¿En qué horario? En horario de 9 de la mañana, que ya teníamos que haber ingresado, hasta las 3 de la tarde. Por ese motivo, las fuerzas uniformadas estuvieron presentes en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil para controlar que estén circulando bajo las normativas establecidas. Sin embargo, se detectó la existencia de varios conductores cuya documentación no era suficiente para autorizar el paso libre. ¿A qué se dedica? Yo tengo una tienda y vendo legumbres, todo lo que es cosas de tienda, todo. Hasta el mediodía de este jueves se produjo la retención de 43 vehículos por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Automotores que fueron trasladados hasta el canchón respectivo. Se resiste, pero tienen que aquí cumplir lo que está establecido. Es para el bienestar de todos nosotros. Nosotros no vamos a permitir que 3 o 4 conductores quieran hacer lo que ellos quieren. La sanción es la misma que se estaba aplicando, el 50% del salario y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Además de la sanción establecida, el propietario del automotor tendrá que pagar por la guardianía dentro del canchón, valor equivalente a $8 por día. Es decir, si al final su vehículo estuvo retenido durante 10 días, usted tendrá que pagar $80 por concepto de guardianía, más los $200 que corresponden al 50% del salario básico unificado. Informó José Morales. Recuerde, los viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular. Les contamos que en Guayaquil alrededor de 30 vehículos fueron retenidos durante la mañana de este jueves tras un operativo de control. El mal uso del salvoconducto dejó fuera de circulación a varios conductores. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional,
se procedió a la retención de aquellos vehículos que estén circulando por las vías amparados en un mal uso del salvoconducto. De Montebello a la tienda, nada más. Yo vivo aquí entrando a 3 cuadras de la Valdivia. Desde Villa Club hasta el Hospital del Seguro y retornar otra vez a casa. Y estoy haciendo el recorrido para ir a casa. ¿En qué horario? En horario de 9 de la mañana, que ya teníamos que haber ingresado, hasta las 3 de la tarde. Por ese motivo, las fuerzas uniformadas estuvieron presentes en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil para controlar que estén circulando bajo las normativas establecidas. Sin embargo, se detectó la existencia de varios conductores cuya documentación no era suficiente para autorizar el paso libre. ¿A qué se dedica? Yo tengo una tienda y vendo legumbres, todo lo que es cosas de tienda, todo. Hasta el mediodía de este jueves se produjo la retención de 43 vehículos por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Automotores que fueron trasladados hasta el canchón respectivo. Se resiste, pero tienen que aquí cumplir lo que está establecido. Es para el bienestar de todos nosotros. Nosotros no vamos a permitir que 3 o 4 conductores quieran hacer lo que ellos quieren. La sanción es la misma que se ha estado aplicando, el 50% del salario y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Además de la sanción establecida, el propietario del automotor tendrá que pagar por la guardianía dentro del canchón, valor equivalente a $8 por día. Es decir, si al final su vehículo estuvo retenido durante 10 días, usted tendrá que pagar $80 por concepto de guardianía, más los $200 que corresponden al 50% del salario básico unificado. Informó José Morales. Recuerde, los viernes pueden circular los vehículos con placas terminadas en 9 y 0, únicamente para abastecerse de alimentos, medicinas o combustible. Los sábados y domingos no podrá circular ningún auto particular.